Hola, ¿qué tal? Esto es Rompeviento, televisión por internet. Bienvenidos a la segunda emisión de Mano a Mano. Soy Jorge Carrasco Araizaga, reportero de la revista Proceso. Mano a Mano es un programa de análisis, entrevistas y debates sobre asuntos de seguridad y justicia que nos afectan como sociedad. En Mano a Mano creemos que desde el periodismo debemos explicar y comprender lo que hay detrás de estos temas más allá del escándalo. Con nuestros invitados buscaremos conocer lo que los grandes medios dejan en la superficie. En esta segunda emisión hablaremos sobre un hecho que fue más que otra nota sobre delincuencia organizada en México. Hace 2 semanas conocimos que en los estados de Michoacán y Guanajuato fueron incendiadas 40 camionetas y 5 bodegas de la empresa Sabritas, propiedad de la multinacional estadounidense PepsiCo. No fue un ataque cualquiera. Fue una acción deliberada en represalia contra intereses económicos de los Estados Unidos, la primera de su tipo en México. Para hablar de este tema se encuentra en los estudios de Rompeviento TV la periodista Verónica Espinosa, corresponsal de la revista Proceso en el centro del país, con base en la ciudad de Guanajuato. Con más de 2 décadas en el ejercicio periodístico, su zona de cobertura incluye los estados de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro. Ha trabajado en medios locales de Guanajuato como El Nacional, donde fue reportera, y AM, en el que fue editora. Además, fue colaboradora del noticiario radiofónico Monitor, que desapareció en medio de conflictos con el gobierno de Felipe Calderón. Bienvenida, Verónica. Gracias, Jorge. Esto es Mano a Mano. Después de una breve pausa, comenzamos. Mi hijo Jorge Mario Moreno León. Mi hijo es Melchor Flores Hernández. Mi hijo Juan Francisco. Mi hijo. Mi hijo. Mi hermano. Mi hijo. Mi hermano. Mis hijos. Desaparecieron en el camino. Fue secuestrado. Fue brutalmente asesinado. Ahí mataron a mi hijo. Lo mataron. No he parado de buscarlos. Ni pienso parar. Sí sirve Alzar la voz. Escuchen. Véanos. Paremos esta guerra. Muchas gracias por quedarse con nosotros aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Verónica, decíamos en la introducción del programa que vimos un hecho que no se había repetido, que más bien que no había ocurrido en México en mucho tiempo, es decir, prácticamente estamos hablando de una situación inédita. El incendio, el ataque, la agresión contra intereses económicos de los Estados Unidos en México por parte de un grupo de delincuencia organizada. Los autores son esta organización muy conocida, muy importante durante este sexenio,
que se conoció en buena medida como la familia michoacana durante casi todo este sexenio, pero que hoy se conoce como los Caballeros Templarios. Verónica, desde tu perspectiva, ¿cuál fue el desarrollo, y de acuerdo también con tu experiencia en el centro del país, cuál ha sido el desarrollo de la familia michoacana Caballeros Templarios en el centro del país? Bueno, Jorge, si recuerdas, este grupo además no ha recibido la definición de un cártel como tal, ¿no? Porque sus características tienen varias particularidades que lo han distinguido de estos otros grupos a los que sí se les ha denominado cárteles, que son básicamente el manejo de un adoctrinamiento. Esto es parte de un tema que tú has trabajado muy ampliamente, que la revista Proceso ha trabajado también a profundidad desde prácticamente los orígenes de este grupo en Michoacán, en la zona Tierra Caliente, en toda la región que empieza en Lázaro Cárdenas, ¿no?, que se extiende prácticamente hacia el centro de Michoacán, Uruapan, Apatzingán, toda esta región, y que surge, como bien lo dices, como familia michoacana, porque se presentan como un grupo defensor, justiciero, un grupo protector de toda la condición de paz y de tranquilidad y en contra, digamos, de la criminalidad del orden común en la región michoacana, pero con base en ciertas filosofías religiosas también. Esto es algo que tú sabes y que has escrito, de lo cual has escrito bastante. Ahora, lo que pasa es que este grupo empieza a extender su zona de influencia hacia Guanajuato por una razón. A partir de los operativos federales, Michoacán, en cuanto los ordena Felipe Calderón, algunas de las principales cabezas, se mudan a la región limítrofe, a los municipios del sur de Guanajuato, que es la colindancia con Michoacán, y empiezan a asentarse en esta zona. Hablamos de municipios, Valle de Santiago, Moroleón, Uriangato, que son municipios con una riqueza económica muy importante, porque es la zona textil, de producción textil, gran envergadura, mercado nacional, mercado de exportación en el país, están ubicados en esa región, y luego se extienden hacia Celaya. Celaya es un municipio que tiene una comunicación terrestre por ferrocarril y aeropuerto muy importante. Es un centro, es un lugar estratégico. Así es, y con una diversidad económica y empresarial, creo que la mayor en el estado. Es a diferencia de León, donde hay una característica de industria cuero calzado, Celaya tiene una amplitud, una variación, una diversidad empresarial muy muy grande, acero, transporte de carga, comercio, muchas otras, automotriz, hay una gran diversidad, y esto permitió, digamos, llamó la atención seguramente y permitió el asentamiento de este grupo en este punto. Allí ellos establecen un control de mando muy, muy importante. Es decir, que es un desarrollo natural de este grupo, de la extensión geográfica. Verónica, tal vez valga la pena para la audiencia ubicar más al grupo. Bien decías que es un grupo muy peculiar dentro de los que actúan en este submundo de la delincuencia organizada en México. Hoy sabemos, con el seguimiento que en la revista Proceso hemos hecho sobre este grupo, lo tenemos muy bien ubicado justo 2 semanas antes de que Felipe Calderón tomara posesión de la presidencia de la República. A mediados de noviembre de 2006, hay un manifiesto público de esta organización, que, por cierto, entre sus peculiaridades está precisamente la utilización
de manifiestos respecto a lo que quieren, a diferencia de otros grupos, sí, que si bien usan las mantas como propaganda y contrapropaganda, en el caso de este grupo de Michoacán, es un grupo más de definición, no sé si filosófica, me parece que no, pero es más bien de una intención, de tener una intención de identidad, que eso es muy importante. Entonces, estamos hablando que a mitad del sexenio, quiero decir, a 2 semanas antes de que iniciara el actual sexenio, surge lo que se conoce como la familia michoacana. Este grupo, en realidad, mutó de nombre. En Michoacán existía previamente como una organización que se llamó La Empresa, pero que en realidad era un apoyo logístico que tenía el Cártel del Golfo en Michoacán. Este grupo de La Empresa recibe capacitación, adiestramiento por parte de los Zetas, que en ese momento eran el brazo operativo del Cártel del Golfo, sí, y estamos hablando de 2003, 2004, y en el 2006 ya el grupo, La Empresa, decide separarse de esta organización, de en ese entonces unión entre el Cártel del Golfo y los Zetas, y surge como un grupo independiente, pero un grupo que reivindica, como bien decías, el localismo, el regionalismo. Es un grupo que se ubica, sí, en Tierra Caliente, y un poco lo comentamos en su momento, toda proporción guardada, así como la doctrina Monroe decía, reclamaba América para los americanos, viene la familia michoacana para decir Michoacán para los michoacanos. Y se concentran en Tierra Caliente y hacen una serie de reivindicaciones regionales, pero también pseudoideológicas, ¿no? Vienen un poco en esta parte de reclamo político, de decir que hay opresión, que los campesinos están en el abandono y que este grupo sale para defenderlos, pero también para defenderlos, dicen ellos, de la inseguridad. Y como familia michoacana se convierte en un grupo muy combativo. Recuerdo al Procurador General de la República en ese momento, Eduardo Medina Mora, el primero que tuvo Felipe Calderón, sí, que habló de que era el grupo más peligroso que tenía México en ese momento. No sé si hoy lo es, después de lo que ha pasado con este grupo, pero el grupo entonces se consolida, se fortalece y se extiende. Y sus fronteras inmediatas pues son las de Guanajuato, que a ti te ha tocado cubrir en Guanajuato, en Aguascalientes, en Zacatecas, y que se han extendido también en el Estado de México, que eso, si bien ya no es tu área de cobertura, pero sí este grupo, por lo que toca la región que tú cubres, ¿cómo es que empieza a llegar? ¿Qué es lo que se empieza a notar con el surgimiento de la familia michoacana? Sí, fíjate cómo ha hecho ramificaciones que van de Guanajuato hasta la región de Aguascalientes y Zacatecas. Curiosamente, en estas zonas han hecho algunos pactos a nivel local, por ejemplo, como para tener la posibilidad del paso, ¿no? de transportación y de vía libre para el tráfico, para el trasiego de drogas, particularmente marihuana, porque además en la zona sur de Zacatecas hay una región donde se tiene localizado un cultivo importante de marihuana. Es una zona conocida como el área de los cañones, de muy difícil acceso, muy intrincada geográficamente, pero que además allí hay una presencia importante de la gente de Sinaloa, el cártel de Sinaloa. Entonces hay como una especie de acuerdo para tener este intercambio y esta vía de paso. Un acuerdo entre Sinaloa, sí, el cártel de Sinaloa y la familia michoacana. Así es. ¿De qué época, de qué año estamos esto hablando? Es más o menos reciente, estamos hablando como 2009, 2000... Que todavía era familia michoacana. Sí, así es, cuando todavía era familia michoacana. Bueno, en el caso de Guanajuato han consolidado una presencia muy importante como te decía, en Celaya, en el municipio de Celaya, y de ahí se han extendido a partir de su transmutación a este nuevo
término de los caballeros templarios, se han extendido a León principalmente. Hay presencia de ellos en León, en Silao, que es un municipio vecino de León y que es el municipio que tiene como el nudo de comunicación hacia toda la región, digamos, Bajío. Hay una vialidad terrestre hacia San Felipe, que es decir, hacia el norte, hacia San Luis Potosí, ¿sí? Y de ahí, hacia Tamaulipas, toda esta zona. Y está la comunicación hacia el sur, hacia Celaya, hacia los municipios del sur, hacia Michoacán. Está hacia León, que es toda la zona que comunica a los municipios del Rincón y que sale a Jalisco, ¿sí? Entonces, allí confluye, entonces ahí hay una presencia y allí comienzan comienzan a notarse en términos, obviamente, de control del tianguismo. En Celaya es un municipio que tiene varios tianguis muy importantes, grandes, tianguis muy numerosos, una presencia del comercio informal muy fuerte, liderazgos de tianguismo también regionales. En Celaya hay mucho comercio, mucha actividad de ese tipo, y entonces ellos empiezan a tener esa extorsión y control. Empiezan a tener el control, empiezan a distribuir mercancía pirata a los tianguistas. Y fijar, ¿sí?, ellos los precios, ¿no? Así es, a distribuir sus propios productos. Tú sabes que los caballeros templarios, o mi familia michoacana, ellos manejan un mercado importante de mercancía pirata, discos, películas, todo esto. Ellos empiezan a colocar todo ese producto y empieza también el cobro de derecho de piso, y de ahí se extienden prácticamente a todas las ramas de comercio. A mí me han contado, bueno, pues hasta las carnicerías, ¿no? Obviamente los giros negros, que son siempre los más vulnerables, donde también empieza a tener el control en términos de la introducción de toda la venta de vino, ¿no?, bebidas alcohólicas. Todo esto también ya está muy claramente identificado en establecimientos en Michoacán. Y en León ahora llegan, se establecen, ahí ya ha habido presencia porque se ha detectado muy claramente en términos de también extorsión, pero también en términos de secuestros de empresarios del sector cuero calzado. Y las primeras detenciones que tuvo la Procuraduría hace un par de años lo fueron definiendo, lo fueron perfilando, ¿no?, que ya estaban ellos teniendo una presencia muy importante allí, en donde actualmente hay una disputa de plaza en León. Ellos están muy bien asentados en Celaya, pero en Celaya también, en Celaya y en esa zona hay también presencia de los zetas. Entonces allí en esa zona la disputa es con los zetas. En León, que es la ciudad más poblada de Guanajuato y el centro económico político, también de poder político más importante, pues ahora hay una presencia de 5 grupos, y eso lo reconoció oficialmente el gobierno del estado y la Procuraduría. Templarios, así los es. Zetas, sí. Sinaloa. Así es. Jalisco Nueva Generación. Me está faltando uno. Es Cártel del Golfo. Así es. Son los 5, hay con presencia allí. Eso, te digo, fue una declaración oficial que se dio. Entonces, ya es una presencia regional de los templarios muy importante, asentada en Guanajuato. Estamos hablando ahora de cómo ha sido el desarrollo y qué es lo que ha permitido, porque todo esto, Verónica, seguro se traduce en una capacidad económica importante, porque si estamos hablando de que están cubriendo todas estas actividades, pues seguro tienen ingresos más allá del tráfico de drogas. Es un tema que sin duda tiene que ver con que se presenta en todo el país, pero le decíamos a la audiencia al principio del programa que el tema de los caballeros templarios, familia michoacana o la empresa, es un tema muy peculiar. Estamos hablando de una organización con unas características que prácticamente la hacen única en el país y que lo hemos visto que se ha desarrollado en el presente sexenio. Vamos a continuar con este tema en el próximo bloque. Esperemos que sigan con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos.
en este momento Calderón, el narcotráfico cogobierna en este país. No hay un elemento que diga que no es así. O sea, el narco cogobierna en este país, manda también en buena parte del territorio. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias.
Ya estamos de regreso en Mano a Mano. Yo soy Jorge Carrasco y en esta ocasión nos acompaña la corresponsal de la revista Proceso en Guanajuato y sus alrededores. Sí. Verónica, estábamos comentando sobre el desarrollo de la familia michoacana, este grupo que ha sido prácticamente único en el actual sexenio, en el sentido de que ha tenido un desarrollo muy interesante con unas tintas ideológicas, religiosas, regionalistas, que lo hace casi único. Y decíamos que existía como la empresa michoacana, una organización que se llamaba la empresa michoacana, dentro de la organización o la presencia del Cártel del Golfo en el estado de Michoacán, se transforma a la familia michoacana cuando hace esta reivindicación, posteriormente ocurre algo muy importante. El ideólogo de la familia michoacana, quien se encargaba del reclutamiento de personas para la organización, era Nazario Moreno González, alias El Chayo. El Chayo fue ejecutado en una operación de la Policía Federal en diciembre de 2010. A partir del asesinato, de la muerte del ideólogo de la familia michoacana, el grupo se divide. Sí. El grupo, de un lado, se queda por una organización con uno de los líderes que se llama Jesús Meléndez el Chango, que se queda con la parte de la familia, ya no la familia michoacana, sino únicamente la familia, y del otro lado se quedan esta organización, los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, que se dicen ellos herederos directos de ese ideólogo del Chayo, sí. Y quienes lo heredan directamente, entre los liderazgos está la Tuta. Así es, Servando Gómez González, en efecto. Aquel que se peleó con el secretario de Gobernación. Bueno, más bien el secretario de Gobernación se peleó públicamente con él después de que Servando le pidiera, que la Tuta le pidiera un diálogo con el gobierno. Cuando muere el Chayo, el grupo se divide y estos herederos que se dicen del Chayo crean esta organización, los Caballeros Templarios, hacen una definición de lo que es el grupo, que en buena medida responde a los textos medievales. Incluso su logotipo tiene que ver con la flor de lis francesa de la época de las cruzadas, sí. Porque ellos en efecto se sienten que están en una cruzada, ¿no? Una cruzada por, dicen ellos, por combatir la delincuencia o de los grupos ajenos, ¿no? Una cruzada por limpiar su zona. Sí, la defensa del territorio, ¿no? En efecto. Y en el caso de la familia, vemos que es una organización que prácticamente quedó muy disminuida cuando detienen, en Aguascalientes precisamente, detienen a Jesús el Chango Méndez. Que estaba en Zacatecas, ahí vivía, ahí estaba escondido. Después de lo del Chayo, ¿no es cierto? Sí. Se va a Zacatecas, sí. Y se está recorriendo la zona y lo detienen en Aguascalientes. Pero con quienes no han podido son con los Caballeros Templarios. Y no solo no han podido con ellos, sino que ahora vemos que se han convertido en una organización con fines claramente definidos en términos de la acción violenta. Decíamos al inicio del programa que lo que ocurrió hace 2 semanas en Michoacán y Guanajuato no tiene precedentes en el país. Es el ataque, el incendio de 2 de camionetas y de bodegas de la empresa Sabritas en México. Ahí estamos hablando, Verónica, ya de una agresión a intereses económicos de los Estados Unidos, y eso es un gran tema, Verónica. No tiene precedentes en términos de tocar intereses y de mandar otro tipo de mensajes a partir de un ataque a una transnacional, pero en un tema que también tocó que lo trabajarás, Jorge, sí tiene antecedentes en términos de que es el segundo en de esta estrategia que los especialistas ya claramente definen como terrorismo,
del cual es responsable este grupo, primero en su definición como familia michoacana, y estamos hablando de las detonaciones que se llevaron a cabo, sí, como acto de ataque a la población civil en el 15 de septiembre en una ceremonia del grito en la plaza principal de la capital michoacana, de Morelia. Entonces, allí sí ya hablamos de que es el primer grupo como grupo de delincuencia organizada que rompe con el esquema de responsabilizar de los actos de terrorismo a grupos subversivos que surgen de la sociedad civil y que se organizan y que generalmente se hacen un desarrollo clandestino de sus actividades y de sus identidades. Y entonces ahora estamos en el esquema de la delincuencia organizada, definiendo y actuando con estrategia de terrorismo, pero además en términos muy públicos, ¿no? Reivindicaciones muy públicas y actuaciones muy públicas y en momentos muy simbólicos para la vida nacional, como ocurrió en esa ceremonia del 15 de septiembre de 2008, y ahora con una empresa que, lo comentábamos, es la segunda transnacional más importante en términos de intercambio de inversión y de presencia económica en México. Sí, esto que mencionas es trascendente porque estamos hablando de que la violencia de narcotráfico en México ha tomado el cariz de una violencia terrorista, una violencia una violencia marcada por actos que pretenden causar terror en la población, no solo en el enemigo entre ellos están aterrorizados, digo, al menos uno pensaría eso por la manera en que se agreden, sí. Pero también causar terror en la población, que ese es el propósito de una actividad terrorista. Y ahora no son los únicos, bueno, en Ciudad Juárez, en Monterrey, pero ellos fueron los primeros, Familia Michoacana y Familia Michoacana, en efecto, el 15 de septiembre de 2008 en la Plaza Melchor Ocampo, en la capital, mientras el entonces gobernador Leonel Godoy daba el grito de independencia, dos individuos lanzan granadas a la población concentrada. Causan más de 100 heridos, 12, 13 muertos y por supuesto espanto, terror en la población, porque México no había sido objeto de un hecho como esto, que nos recordó de inmediato a lo que pasaba en la Colombia de los años 80, principios de los 90. Incluso Italia, lo que pasaba en las agresiones de autobombas. Pero después de eso, de lo que ocurrió en Michoacán en esa fecha, sí. Hemos visto algunos otros actos terroristas que sí podemos calificar como terroristas en el norte, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, ¿no? Los famosos coche bombas, ¿no? Así cuando incluso alguna ocasión que tomaron a una persona, a un médico como señuelo, ¿no? Más bien a un policía que lo hieren, va un médico a asistirlo y en ese momento explota el coche. Son varias las agresiones de ese tipo, pero sí, el primer acto terrorista o narcoterrorista en México lo vimos el 15 de septiembre de 2008 en Michoacán. ¿Fue la familia o no lo fue? No lo sabemos. Por lo que es la averiguación oficial, por lo que hace la PGR, no fue la familia, fueron los Zetas. ¿Por qué? Porque ellos presentaron, a los muy pocos días, presentaron a 3 personas que los acusan de haber lanzado las granadas y que, según esto, se presentan como miembros de la organización de los Zetas. Sí. Ese es algo sobre el que hay muchas dudas, porque sabemos, Verónica, cómo ocurrió la detención, ¿no? Fue prácticamente un grupo de delincuentes que le entrega a la Procuraduría General de la República al supuesto responsable, sí. Y son ellos los que tienen. Pero tienes toda la razón, es en Michoacán donde se ve el primer acto terrorista. Sí, y es el territorio de predominancia de la familia. De la familia. Solamente partimos de ese hecho y dejamos claro que así ocurren las cosas. Así, ¿no? Estamos hablando de los hechos. Y entonces, de 2008
a 2012, cuando vemos lo que pasa a fines de mayo, el 26 de mayo, en ataques simultáneos, que esto también es muy importante, en ataques simultáneos en Michoacán y Guanajuato, es atacada una empresa tan importante en México como es Sabritas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué el ataque? Fíjate cómo ahí, además, todo ocurre entre el 26 y el 27, ¿no? Es viernes y sábado, es la noche tarde-noche del viernes sí. Y la madrugada, los primeros minutos del sábado, en una territorialidad entre Lázaro Cárdenas y Celaya. Sí, hablamos de ese desde el Pacífico. Ubicación geográfica, ¿no? Son ataques sucesivos en Lázaro Cárdenas, en Uruapan y en Apatzingán, en donde en total ahí fueron 40 los vehículos incendiados, sí, según ya la información que ya se pudo tener después de todas los peritajes y toda el trabajo propio, ¿no? de este asunto. Bodegas incendiadas. Sí, las bodegas. Entran los grupos armados, los comandos, en camiones grandes, entran violentamente, es decir, forzan la entrada, tumban las puertas de las bodegas y entonces arrojan, entre otras cosas, varias bombas molotov. Así inician los incendios, prácticamente los vehículos quedaron calcinados. Y entonces esto ocurre en estas bodegas de Michoacán y al mismo tiempo se desata por parte de otro grupo, porque allí sí hablamos de que fueron más o menos en las mismas horas, pero ya en el territorio de Guanajuato, es decir, a cargo de otro grupo de choque de los Caballeros Templarios, así como hasta ahora se ha manejado. En las bodegas, primero la de Salvatierra, que es un municipio que está colindante con Celaya. Así es, están los límites de Michoacán y Guanajuato, está Salvatierra y enseguida está Celaya, son municipios vecinos. Y entonces, de la misma manera, hay un grupo operativo que irrumpe violentamente y por la fuerza en las bodegas entre la madrugada entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Entran entre las casi la medianoche a la 1 de la madrugada, es como se da este ataque. Cuando la Procuraduría de Justicia de Guanajuato anuncia la detención de 4 personas cerca de las zonas a las cuales se les encontraron varios tambos con gasolina en un vehículo que además mostraba daños en el frente, en la carrocería del frente, ahí ellos, la Procuraduría maneja que en las primeras peritajes encuentran pues la coincidencia entre la pintura de las puertas de la bodega de Celaya con los daños que tenía el vehículo en el frente. Fue parte de los elementos con los cuales ellos los presentaron finalmente como indiciados. Son 4 los detenidos, y lo que sí plantea la Procuraduría de Guanajuato de manera muy clara es que estos ataques de Guanajuato fueron colaterales, es decir, el centro de los ataques fue Michoacán. Así lo declaró el Procurador de Justicia de Guanajuato ante varios medios que lo estuvieron entrevistando, ¿no? Pensemos que fueron 3 ciudades en Michoacán donde iniciaron los ataques. Fue Lázaro Cárdenas, fue Uruapan, fue Apatzingán, que corresponde a la zona de control de los Caballeros Templarios. Sí, son los enclaves de poder, ¿verdad? Que es de donde surgen. De hecho, los liderazgos de la familia michoacana, de los Caballeros Templarios, son de Apatzingán, y son de Uruapan, de toda esta zona que tiene el control,
que ha tenido el control por muchos años esta organización, que se ha convertido en verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Vamos a continuar, Verónica, en el siguiente bloque, porque el tema que tenemos que comentar es por qué actuaron de esa manera los Caballeros Templarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Mano a Mano y esta tarde, noche, día, depende de la ocasión en que nos estén viendo, estamos conversando con Verónica Espinosa, corresponsal de la revista Proceso en Guanajuato. Comentábamos antes que terminara el bloque, Verónica, de la detención de un grupo de 4 personas en Guanajuato, señaladas como responsables de estos ataques colaterales a la empresa Sabritas. ¿Quiénes son estos? Así es, hablamos de que son los únicos detenidos hasta el momento. En Michoacán no se ha, por lo menos públicamente no se ha manejado, y la información que hay es que no hay detenidos. En el caso de Guanajuato, en el transcurso de las primeras horas posteriores al ataque, se detiene a estas 4 personas. Según la información a la que tuve acceso por parte de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, se trata de integrantes de una célula de choque de los Caballeros Templarios. Es decir, hay una encomienda a un grupo que no maneja un bajo perfil y que tiene cierto, digamos, perfil delictivo en la misma organización. Y este grupo lo integran 4 personas. Aparentemente hay otros 3 que no fueron detenidos, y los 4 son encabezados por un hombre que tiene 3 identidades: Giovanni Martínez García, o Jaime Campos Esquivel, o Juan Mario Guerra Villa. Tiene también obviamente 3 alias: el Giovanni, el Borre o Tito. Tiene 31 años de edad y es originario de San Nicolás de Ocampo, Michoacán, y vecino de Morelia. Este hombre en Guanajuato
ha cometido con este grupo varios homicidios, según las declaraciones que hizo ante la Procuraduría de Justicia, ante las autoridades ministeriales. Allí está sentado, efectivamente, él se declara confeso, esa es la información oficial, de por lo menos 18 homicidios, hay varios secuestros, pero en el tema que nos ocupa, que es el tema de los ataques, la única versión, porque él se reserva todo lo demás sobre los sucesos, es que él tiene un encargo de sus jefes de Michoacán, se identifica plenamente como integrante de los Caballeros Templarios y es un encargo de atacar estas bodegas, de quemar los vehículos. Se niega a dar mayores detalles, sin embargo, sí hay una versión que él maneja que no está asentada en una declaración, pero se pudo tener acceso por parte de algunos funcionarios a que él admite que se trata de un acto de represalia por la presencia de operativos de la Policía Federal en zonas de riesgo en Michoacán, que es lo que después finalmente se adjudica y se reivindica en estas mantas que aparecieron. Y por último hay que decir que este personaje, Giovanni Martínez o Jaime Campos o Juan Mario Guerra, fue militar. Dos temas muy importantes. Sí. Uno, la acción de represalia. Es decir, vemos una acción de un grupo de delincuencia organizada que actúa contra intereses económicos de empresas, cosa que no veíamos. Veíamos represalia de un grupo a otro, pero no de este tipo. Y dos, el segundo tema, lo que dice la Procuraduría respecto a la formación militar de este jefe de grupo de choque. En el primer caso, en el primer punto, la represalia, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice la familia Michoacán, en este caso los Caballeros Templarios? ¿Por qué? ¿Cómo justifica la agresión a esta empresa? Ya ves que 2 días después de los hechos, 3 días después, aparecen, colocan varias mantas en algunos puntos, específicamente en el estado de Michoacán, en Guanajuato no pasa esto, en los cuales ellos manejan que efectivamente se hacen responsables de haber cometido los ataques a los vehículos de Sabritas, porque ya habían detectado un operativo de la Policía Federal en las zonas que ellos llaman sus territorios, utilizando vehículos de la empresa, que ellos ya habían hecho saber a los choferes que no querían volver a verlos en estas condiciones, efectuando este despliegue operativo aparentemente de inteligencia, con un camuflaje utilizando a estos vehículos, ¿no? Pero en realidad con personal de inteligencia de la Policía Federal, y que como los habían vuelto a detectar, entonces se había determinado intervenir en aras de la defensa del territorio, ¿no? Y de la tranquilidad y de la seguridad de la población michoacana y de su propia organización. Así más o menos en estos términos están manejando el mensaje. Es decir, aparentemente la empresa estaba facilitando sus vehículos para que la Policía Federal se infiltrara en esos territorios. Esa es la versión. Hay también una fuente extraoficial en la Procuraduría General de la República que maneja que efectivamente personal de inteligencia desde la Ciudad de México, de la Policía Federal, había estado efectuando este tipo de operativos que además lo explica, son comunes y son frecuentes, utilizando el camuflaje de vendedores de cobijas o paleteros o elementos de esas características, pero era la primera vez que lo hacían con vehículos con logotipos de una empresa transnacional, con la hipótesis de que o pudo haber sido
con la autorización de directivos a nivel local o con vehículos con falsas etiquetas de la empresa o en una operación consensuada y llevada a cabo en coordinación con una agencia de los Estados Unidos. Hablamos de un tema delicadísimo porque, primero, si la Policía Federal decide utilizar logotipos de una empresa para hacer labores de inteligencia, pues evidentemente pone en riesgo a la integridad de esta empresa, lo cual parece de entrada sumamente irresponsable. Por supuesto. Segundo, si no es así, si hay consentimiento de la empresa, entonces los caballeros templarios encuentran la justificación de su actuación. Y hay un elemento en esto que tal vez nos va a ayudar a explicar por qué, de qué se trató. El Departamento de Estado al siguiente día emite una declaración y asume el ataque como en efecto a la empresa y dice que los Estados Unidos van a seguir trabajando con el gobierno mexicano para seguir en el combate contra el narcotráfico. Ese no es el tema. En efecto, esa fue la declaración político-diplomática del Departamento de Estado. Que no la hizo un funcionario ni un vocero, fue una declaración a nivel Departamento de Estado. Eso da idea de la magnitud de las cosas. Que hay una preocupación. Es decir, y aquí entramos al tema respecto a los intereses tocados con esta acción. Si los caballeros templarios están conscientes estuvieron conscientes de dar este paso, o si hay una provocación, Estados Unidos, México, llamémoslo así, sí. Es decir, utilizar una empresa, hacer este tipo de actividades para provocar la reacción de esta organización. En cualquiera de los casos, Verónica, estamos en un escenario completamente nuevo, pero también peligroso, porque estamos hablando de un escalamiento de la situación de violencia en México. Y también de un escalamiento natural o incitado o provocado de una mayor presencia de las agencias estadounidenses haciendo actividades de este tipo en el territorio mexicano. Sí, con acciones como esta se justifica una mayor presencia de los Estados Unidos en México. Completamente. Recordemos lo que publica recién el New York Times, ¿no? Que hay una preocupación en Estados Unidos a que un cambio de gobierno signifique un abandono de la actual política de combate al narcotráfico. Muy entre comillas, por supuesto, esto de combate al narcotráfico. Sí. Pero esa posición del gobierno estadounidense, que trasciende al gobierno estadounidense, es más bien la visión estadounidense respecto a lo que se quiere hacer en México en este tema. Si estamos hablando de ataques a los intereses económicos de los Estados Unidos y con el apoyo, o más bien propiciados por la actuación del gobierno federal, Verónica, en la población, por supuesto, no se percibe de esa manera, pero ¿cuál fue la reacción en Guanajuato, en la población, respecto a estos ataques? Obviamente, hubo pronunciamientos del sector empresarial, por supuesto que los hubo, en términos de sentirse preocupados y de pedir, además de una claridad en términos de la información de la investigación, pues de garantías al gobierno en cuanto al desarrollo de las actividades económicas. Por supuesto, el gobierno a nivel de gobierno estatal habla de que son hechos aislados. El gobernador de Michoacán hizo unas declaraciones en Guanajuato, en esos días posteriores hizo una visita y le preguntamos sobre el tema y él dice que también lo refiere como hechos aislados. Entonces, bueno, las posturas estatales son minimizar los hechos y responsabilizar a la Policía Federal, a las instancias federales. Michoacán lo hace, Guanajuato lo asume, no se deslinda, porque aquí sí hay una investigación local, estatal, hay detenidos que están ahorita recluidos en el centro de readaptación en Irapuato. Recordemos que al principio la primera reacción de la autoridad fue decir, bueno, es un ataque a la empresa porque no se dejó extorsionar. Sí.
Fue la primera versión Fue que la se primera manejó. versión. Y después los caballeros templarios sí dicen, no, o sea, fue porque están colaborando con la Policía Federal en labores de inteligencia. Y la empresa negó La empresa ser lo negó, extorsionada. así es, negó ser extorsionada, en Así efecto. es. Ya no negó lo segundo. No, ahí ya hubo silencio. Y hasta donde entendemos, Verónica, no es la única empresa. En Guanajuato hay, desde hace algunos años, Guanajuato, quiero decir, en Michoacán, hemos sabido que se habla de empresas que también estarían facilitando la utilización de su infraestructura, sobre todo vehículos, para que lleguen elementos de la Policía Federal a zonas difíciles, zonas que están completamente controladas por esta organización y que no hay otra manera de entrar más que con este camuflaje. Sí. El tema de la identidad de uno de los agresores, Verónica, que mencionas, es muy significativo, porque nos indicaría, en primer lugar, en efecto, que si se trata de un militar o de una persona con formación militar, estaríamos hablando de que no son únicamente los Zetas que tienen a militares a su servicio. Claro, así es, por supuesto. Esto sí es muy evidente, ¿no? Seguramente no es el único, pero ahora ya está pues corroborada esta información. No se ha querido manejar públicamente porque como la Procuraduría no está tocando esta vertiente, sino los delitos del orden común, y lo demás correspondería a la Procuraduría General de la República, no se ha tocado a nivel local, pero tampoco por las circunstancias tan delicadas que en este momento atraviesa el ejército mexicano en términos de imagen, ¿no? Así es, sí, estamos en una situación de veras difícil, de veras, no es un ataque cualquiera, no es una agresión más. Yo tengo la impresión de que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Seguramente los Estados Unidos querrán proteger más sus intereses. Recordemos, por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, donde está la embajada y toda esa zona alrededor del Ángel, toda esa zona representa intereses de los Estados Unidos. Bueno, ahorita esas empresas, todas las instalaciones de Sabritas en lo que es Michoacán y los municipios del sur del estado tienen una vigilancia especial, ¿no? Hay un operativo especial de seguridad. Luego entonces, los Estados Unidos por supuesto están preocupados y buscarán buscarán que esto no se repita, o si ocurre, entonces no lo sé, no sabemos si habrá una mayor presencia y de qué tipo de los Estados Unidos en el territorio mexicano. Verónica, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir con nosotros a contarnos desde el terreno lo que está ocurriendo en Guanajuato con esta organización y con en este hecho que, insisto, no tiene precedentes, que es muy grave, no sabemos todavía cuáles vayan a ser sus consecuencias. Muchas gracias, Verónica. Al contrario, Jorge, gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. En este segundo programa de Mano a Mano, aquí en su canal Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Jorge Carrasco y los espero para nuestra siguiente emisión. Muchas gracias y hasta la próxima.